Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo se siente migrar a otro país? Yo soy Catalina, una migrante colombiana que llegó a Canadá en el 2018. Y esto es Tierra Movida, un espacio que he creado para compartir historias de migración, para compartir alegrías, expectativas, dolores, duelos, la emoción de construir algo nuevo y el temor de abrazar lo desconocido. Bienvenidos a Tierra Movida, historias de migración y de nuevos comienzos. Sandra, bienvenida a Tierra Movida. Es para mí un placer tenerte aquí. Quiero que arranquemos por el principio. Cuéntame cómo era tu vida en Colombia, cómo vivías el día a día y qué estaba pasando cuando decides quiero empezar a viajar, porque entiendo que viajaste por varios países primero antes de establecerte en Canadá. Yo estaba trabajando en una empresa de tecnología y había ya migrado de estar por muchos años trabajando en ventas y había empezado a estar en el departamento como de entrenamiento a otros, entrenamiento a empleados, y ese cambio había sido espectacular para mí. O sea, migrar era poder, yo ya había hecho mi entrenamiento como coach y ya me había dado cuenta. Y by the way, paréntesis, que tengo tos, entonces mi voz está así un poquito como no 100%, y eso lo van a notar, pero bueno. Y entonces ya había empezado a hacer un trabajo que me gustaba mucho, estaba apasionada por mi trabajo. Eh, es interesante porque el viaje que mencionas sí fue antes de venir a Canadá, entonces, y sin embargo hubo un año que estuve después del viaje antes de viajar a Canadá. Entonces el viaje a Canadá lo marcó conocer a quien es hoy mi esposo, conocer el coaching, viajar por el mundo, un trabajo que me gustaba, la vida estaba Ajá. bien en ese momento. Había muchas cosas pasando que yo estaba celebrando. Estaba trabajando para empresa privada, me encargaba, mi trabajo era después de haber tenido muchos años de experiencia en ventas, mi trabajo era entrenar a nuevos vendedores o a personas que estaban empezando en ese camino, en las, digamos, habilidades blandas que se llaman de conectar, de hacer preguntas, de identificar las necesidades de una empresa en términos de tecnología para poder luego ofrecerle ciertos productos de tecnología de la empresa en la que yo estaba. Vámonos al momento en que deciden nos vamos a ir a vivir a Canadá. ¿Cómo, de dónde nace esa idea? ¿Por qué Canadá entre tantas opciones que hay en el mundo? ¿Cómo pasó eso? Mira, eso es interesante. Realmente yo no hice parte de la creación de la idea. Esa idea fue de mi esposo. Cuando lo conocí, él ya había empezado su proceso. Y cuando nos conocimos, él me dijo, bueno, pero de hecho no me contó enseguida que estaba haciendo un proceso para venirse a vivir a Canadá. Nosotros llevábamos algunos meses saliendo y en una conversación un primo, no, de cumpleaños, el primo le regaló un libro con fotografías de Canadá y le dice, mira, pues para que te prepares para tu siguiente sueño, tu siguiente etapa. Y yo veo el libro y no entendía nada. Yo, ¿cómo así? Llevábamos 2 meses saliendo Ujú. y entonces le pregunté, ¿cómo así que te regalan un libro de Canadá para tu siguiente etapa? Ah, sí, es que estoy haciendo todo el proceso para irme a vivir a Canadá. Y yo, ups, ok. Ujú. Entonces, en ese momento, la determinación que yo había tomado tenía muchas ganas de tener pareja, de tener una familia, como de empezar algo en serio, pero al mismo tiempo había tomado la determinación como de vivir el día, como de estar en el presente y no tan ansiosa, tratando como de controlar el futuro. Tenía 32 años en ese momento. Entonces yo dije, ok, pues salgamos mientras estás aquí, cuando ya te vayas, pues ya, ¿Te te vas? vas. Y así lo hicimos, pero cuando llevábamos como 6 meses, tuvimos la conversación en la que estábamos los dos súper enamorados y me dice, pero yo quiero que tú te vayas conmigo. Y entonces averiguamos qué teníamos que hacer para que yo me pudiera ir con él, y yo pensaba, pues por lo menos tener la puerta abierta, o sea, no necesariamente que tenemos la certeza que esta relación va a funcionar, pero pues por lo menos tener la posibilidad. Y nos dicen en la agencia, no, pues se tiene que casar. O sea, Ajá. esa es la única. Y nosotros nos miramos y nos dio risa, como de,
Y entonces, que llevábamos muy poco. Ujú. Y entonces esa decisión fue súper interesante porque fue como firmar un papel para poder presentarnos para que yo pudiera estar en el proceso de venirnos a Canadá. Y para mí era supuestamente firmar un papel, pero mentira, que cuando ya estábamos allá firmando el dicho papel, yo, claro, ya me empezaron a sudar las manos y me di cuenta de lo que estaba haciendo y yo que... Y Quiero pero bueno. preguntarte una cosa ahí, Sami, y es, el corazón le estaba diciendo, bueno, vamos a darle a esto, estoy enamorada, me gusta la idea, me gusta esta persona, pero al mismo tiempo tenías una vida profesional en Colombia, digamos, que te estaba gustando también. Preguntaba porque yo pasé por la difícil decisión de decir qué hago respecto de mi vida laboral, porque cuando yo decidí venirme a Canadá, yo estaba muy bien laboralmente y durante esos 3 años, digamos que duró el proceso mío estando en Colombia, desde que decidí hasta que salieron los papeles, pues mi carrera seguía creciendo. Ya cuando llegó el momento de viajar, pues ya fue como, pues llevamos 3 años en esto, ya se siente como que ya no hay reversa, ¿verdad? Y siempre me ha quedado mucho la curiosidad, me da mucha curiosidad en el caso de otras personas, que era eso que estaba pasando en tu mente y en tu corazón respecto de lo profesional. Voy a echar atrás todo lo que estoy formando aquí en Colombia o por el contrario, esto es una semilla gigante para que cuando yo me pueda mudar a otro país, pues esto va a dar buenos frutos. ¿Cómo lo veías tú? Mira, yo creo que era una combinación de dos cosas. Primero, bueno, tengo que enmarcarlo dentro de mi personalidad, que yo soy altamente optimista. Ujú. Pero dentro de ese marco altamente optimista, entonces yo ya había empezado el camino del coaching, yo ya estaba encaminada en mi entrenamiento, todavía no lo había terminado, pero iba a terminar online. Y la segunda parte era un proceso virtual de conversaciones y sesiones virtuales. Y yo sabía que tenía que llegar a estudiar francés, pero yo no sabía qué iba a pasar después. Pero yo creo que yo vivo la vida con una certeza tan enorme de que las cosas me van a salir bien que yo no planeé qué iba a pasar después. Ujú. Yo no planeé, yo simplemente sabía que yo ya había tenido la experiencia de vivir 3 años, 8 meses, casi 4 años en Inglaterra. Yo me había ido sola a los 23 años como estudiante a estudiar inglés y terminé haciendo una maestría y quedándome casi 4 años. Entonces, en mi inocencia, yo pensaba que iba a ser una experiencia igualmente emocionante. Ujú. Lo que nadie dice o no se habla mucho es que la experiencia de ser estudiante internacional en otro país es muy diferente a la experiencia de irte a vivir a otro país, de entre comillas del todo, porque la mentalidad de un estudiante y la mentalidad que yo tenía a los 23, 24 años es muy diferente a la que tenía cuando llegué aquí, que ya tenía 36 años. Entonces, en esa inocencia de que yo ya había vivido fuera y que yo me había adaptado y que había sido espectacular y que lo había disfrutado, decía, esto es todavía mejor porque ahora estoy con mi pareja. Entonces, pues todo va a estar bien. Claro, llegando acá me di cuenta y aprendí un montón de cosas respecto a lo que significa llegar no como estudiante internacional, sino en ser un inmigrante, que es interesante y la conversación de la palabra inmigrante me parece súper interesante porque es muy diferente a ser expatriado. La única diferencia es el nivel de privilegio. Y yo llegué aquí como inmigrante, no como expatriado. Para las personas que nos están escuchando y no entienden o no conocen la diferencia entre un término y el otro, ¿nos puedes ampliar un poco? Yo te digo que la diferencia simplemente es el nivel de privilegio porque un expatriado normalmente es una persona blanca. Mm. Una persona blanca, un hombre, mujer blancos, caucásicos, que se van a vivir a cualquier otro país porque la empresa los envía es un expatriado. Pero alguien de Ujú. color que va a otro país es un inmigrante. Eso en términos generales. Personalmente me parece que es la única diferencia, pero en términos de digamos que hay otra persona, un latino, hay latinas, yo conocí mujeres que venían porque sus esposos habían sido transferidos por las empresas para venir a Canadá.
Yo conocí una mujer en esas condiciones que alguna vez me llamó para conversar y que conversara acerca, que le contara sobre mi experiencia. Yo llevaba acá un poco más, menos de un año. Y en ese momento estaba justamente pasando la etapa más difícil de la adaptación. Y cuando yo le conté de mi experiencia venía con una serie de emociones intensas y ella se sintió cero relacionada con mi experiencia, porque llegar como inmigrante significa llegas y no tienes nada. Llegas y tienes que comenzar desde cero en términos de asegurar un lugar donde vas a vivir, qué vas a comer, cómo te vas a vestir en invierno, sí, ese tipo de cosas. Mientras que un expatriado, la empresa lo transfiere, te hacen la mudanza, llegas con un lugar donde vivir o llegas a un hotel, tu pareja o tú ya tienes un trabajo así que está garantizado como de cómo vas a pagar el mercado. No existen todo ese tipo de preocupaciones que existen cuando uno llega sin nada de eso asegurado. Por supuesto. Hablemos, Sandra, del momento en que llegan. Ahorita nos dijiste, hay una serie de emociones con las que uno llega y tiene que aprender a navegar esos primeros meses. Para algunas personas son años. Para mí personalmente, creo que la etapa difícil fueron los primeros 3 años. ¿Cómo fue para ti esa montaña rusa de emociones de ese primer año? O sea, ¿quieres que te cuente cuál fue la parte dura, sí? Claro, no, por En otras supuesto. palabras. Hablemos de lo duro y hablemos también de lo chévere, Sí, pero hablemos de lo de lo duro. duro. Lo duro es interesante y eso creo que le pasa a muchas personas. Si pudiéramos dibujar como en términos de, como soy ingeniera, entonces me imagino un cuadrante XY y me imagino como una curva, sí, de adaptación. Esa curva es así como una U. Y es porque uno llega y está la emoción de recién llegado, la emoción del lugar nuevo, la emoción de las nuevas experiencias, de conocer la nieve. Acá estaba viviendo mi cuñada, la hermana de mi esposo, y esa es la principal razón por la cual he querido venirse a esta ciudad. Claro, la La emoción. emoción de compartir con ellos, la emoción, bueno, entonces al principio las primeras semanas son muy emocionantes. La emoción de empezar el aprendizaje del idioma, o sea, así fue como yo lo experimenté. Viene el primer invierno, que no era nada de lo que yo me imaginaba viviendo en Inglaterra. Yo había vivido en Inglaterra y cuando me hablaban del invierno yo decía, qué exagerados, qué tan duro puede ser, es un invierno igual que otro invierno. No, no, el invierno de Canadá no tiene nada que ver con el invierno europeo. Uno cree que sí, pero nada que ver. El abrigo que yo tenía, que conservaba de esa época que yo había vivido en Inglaterra, un abrigo, no me servía acá sino para otoño. En el invierno no es la misma ropa, era una experiencia completamente diferente. Duramos unos meses viviendo en donde mi cuñada, y cuando nos mudamos al apartamento que alquilamos nosotros, nos cabían las cosas en el carro, no habíamos comprado muchas cosas en ese momento, con la nieve hasta las rodillas, haciendo la mudanza nosotros dos solos, con las manos congeladas, pasando las cajas del carro al apartamento, sin conocer a nadie en ese barrio, sin saber dónde quedaba el supermercado, sin tener a uno lo que tiene en Colombia, todas las comodidades de uno poder pagarle a un camión y a unas personas que le ayudan a uno a hacer la mudanza, eso no estaba. Y ahí empieza una aventura. Lo duro, yo creo, vino por ahí en el 9º mes. Ajá. Y por ahí hasta terminando el 2º año, cuando me di cuenta que extrañaba cosas de Colombia, que ahí es la parte baja de la curva que te dibujaba con la mano, y es cuando tú llegas a los cursos de francés que aquí en la ciudad, en la provincia tienes que hacer como inmigrante, y me río porque vuelvo a usar la palabra inmigrante. Y entonces tú vas a los cursos, nosotros fuimos una clase de francés primer nivel y la profesora hablando en francés nos dice, bueno, entonces vamos a presentarnos, y entonces le pregunta a cada uno, ¿usted qué hace? Entonces la persona empezó a responder, no, yo soy ingeniero, o yo soy médico. La gente respondía lo que era, ¿no? Tratando de nivel básico. Y ella les respondía, no, usted ya no es eso, usted ahora es estudiante, usted aquí es estudiante. Y esto, que parecía algo tan sencillo, me parecía algo tan fuerte, como que alguien le dijera, todo eso que usted era en su país, usted ya no lo es, usted aquí
es estudiante. Usted ya no es eso porque su carrera ya que aquí no vale, su experiencia aquí no vale, su diploma aquí no vale, usted aquí es estudiante. En un instante, algo tan sencillo era como agarrar a una persona y agarrar su identidad que está dibujada en una hoja de papel y le arrugaran la hoja de papel en el frente así con el puño. Entonces empiezo yo a darme cuenta de eso que sucede alrededor y que la empatía es algo que también me caracteriza y eso, aunque no me lo dijo a mí me dolió que ella se lo dijera. Y entonces, claro, empieza ese darme cuenta que, oh, wow, y entonces, ¿qué pasa? ¿Es verdad que mi experiencia se queda allá? ¿Y entonces qué significa eso? ¿Es verdad que es tan difícil conseguir trabajo? ¿Es verdad que si no hablo francés perfecto no voy a poder conseguir trabajo aunque hable inglés? ¿Es verdad? Claro, y después en el día a día, nosotros usamos algo que en Canadá existe que se llama el crédito beca. Ok. El crédito beca es que tú te inscribes en una universidad y el gobierno te dice, como tú estás estudiando y no puedes trabajar, yo te voy a dar el dinero para que te sostengas mientras estudias. Eso es un gran privilegio que existe aquí. Entonces nosotros tomamos eso y como lo teníamos los dos nos alcanzaba para pagar las cosas básicas de nuestro día a día, es decir, arriendo, alimentación, transporte, internet, celulares y el servicio de electricidad. Punto. Tomarse un café en el Juan Valdez de acá que se llama Tim Hortons, no mentiras, Tim Hortons es de menos calidad, pero eso es como lo más barato que existe para que la gente que no sabe, incluso eso lo pagábamos pensando que ojalá no nos vayamos a descuadrar. Y en ese momento estaba yo pensando, recordando los momentos que salía con mis amigas a conocer restaurantes en Bogotá y lo mucho que yo disfrutaba de ese plan. Esos fueron unos momentos, claro, de comparación y de contraste entre lo que tenía y lo que ya no tenía, que de todas maneras eran privilegios. Entonces hay algo que sucede mucho y es que cuando uno extraña ese tipo de cosas que no son necesarias, pero que son cosas que uno disfruta, que pueden ser banales porque lo más importante lo tenía, pero no tenía a mis amigos, no tenía a mi mamá cerca, no tenía las salidas, no tenía tanto el salir cuando yo quisiera a la calle porque no se siente tan cómodo salir si uno no está bien abrigado. Entonces uno se siente nostálgico por lo que no tiene y culpable por sentir la nostalgia. Y al mismo tiempo la gente de Colombia pensando, wow, pero es que tú ya estás wow, te fuiste para Canadá, tú debes estar súper feliz. Y uno ahí todo triste pensando, pero no me siento como se supone, o como ustedes creen que yo me debería sentir. Hay una disonancia, yo no me estoy sintiendo así. ¿Qué hiciste para lidiar con esa disonancia? O sea, ¿cuál puede ser un consejo o una buena herramienta para los que nos estén escuchando y estén pasando por ahí? Yo creo que la principal consecuencia de la inmigración es no reflexión, porque no es esa palabra es muy amable por lo que quiero decir, es un poco como el sacudón que nos da a la identidad propia. Yo creo que lo más valioso que yo pude hacer por mí fue reflexionar respecto a quién era yo y qué me hacía valiosa. Porque pensar que el estatus o mi trabajo o las cosas que yo tenía en Colombia eran las que me hacían valiosa, era lo que me hacía sentir nostalgia. Entonces, dos cosas. Una, reflexionar respecto a mi identidad, como quién soy yo, qué me hacía valioso, porque o sea, estoy aquí y sigo siendo valiosa, ¿qué me hacía valiosa a mí entonces? Porque yo sigo siendo valiosa, uno, y eso es una conversación que tal vez puede ser muy filosófica y muy profunda, pero también muy impactante. Y lo segundo es que las cosas que yo extrañaba era ir a restaurantes, pero como no podía ir, entonces yo me dediqué a cocinar. Y yo cocinaba todas las cosas que me parecían ricas y me conseguía recetas en internet, en Pinterest, y buscaba los ingredientes que teníamos, porque parte de nuestro mercado por unos meses fue de bancos de comida que aquí le regalan a uno, y íbamos, hacíamos la fila, y entonces con lo que había me volví súper creativa, pero entonces yo aprendí a hacer empanadas, yo aprendí a a preparar todas las cosas que extrañaba. Entonces eso me dio, una fuente de creatividad,
y que la mente que está se está cultivando o que, que estás utilizando para crear, pues eso también te genera un cierto bienestar. Y al mismo tiempo entonces comer cosas ricas y disfrutar los dos y darme cuenta el sentido del logro de que había logrado hacer una pizza o que había logrado hacer cosas con hojaldre. Ajá. Bueno, eso también me daba mucha satisfacción. Entonces, que el consejo para resumirte, el primero es esa reflexión respecto a la identidad propia y el segundo, el buscar una salida para tu mente, para el bienestar, que puede ser, para algunos es el ejercicio, para otros es la creatividad, para otros es la conexión y hacer amigos, para otros eso es un hobby o algo, servicio, ser voluntariado, pero encontrar algo, una fuente que te permita sentir bienestar. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, realmente en mi proceso de salir de la curva de la U que tú acabas de describir, para mí fue la creación de este espacio. Definitivamente, cuando se permite uno, digamos, abrirse a ese nuevo mundo con aceptación y rendimiento, pues se encuentran cosas maravillosas, indudablemente. Tengo curiosidad por saber, Sami, en tu identidad como colombiana, que lo hemos hablado acá con diferentes personas, pues los latinos somos muy arraigados a nuestras raíces propias, ¿no? Los mexicanos de México, los colombianos de Colombia y así sucesivamente, los argentinos. Y esa raíz pues llama mucho, pero también de alguna manera sirve y es una herramienta para atravesar ese proceso de adaptación. ¿Cómo crees tú que ser latina, ser colombiana, te ha ayudado o te ayudó en ese trance del proceso de adaptación? Bueno, hay algo que tengo que mencionar y es que así como somos muy enraizados, esa es la palabra de enraizados, como las raíces de los árboles. Y hay algo que me describe a mí mucho a partir de la experiencia que tuve en Inglaterra como estudiante internacional. Las raíces de mi árbol no estaban tan enraizadas. No eran las mismas raíces de alguien que nunca ha salido de su país. Son raíces diferentes, más flexibles, más disponibles para el cambio. Entonces eso me ayudó. Y yo creo que esto que nos pasa, o que me sirvió a mí, le pasa a muchas culturas que he visto aquí en Canadá, y es que encontramos un grupo de personas de cultura similar con quienes conectemos. Hubo un punto importante para mi adaptación que fue el entrar a trabajar a una compañía de aquí y encontrar que, como era una compañía norteamericana, tienen algo eh, como que establecido por normatividad, que es tener grupos de afinidad para las minorías. Entonces había un grupo para latinos, un grupo para judíos, un grupo para negros, un grupo, uso esa palabra porque en la traducción es black, entonces siento que es la apropiada. De acuerdo. Un grupo para asiáticos y en fin. Había un grupo para latinos y yo entré a ser parte de ese grupo para latinos y me convertí en la co-lead o co-líder. Con otra chica éramos líderes de ese grupo y organizábamos actividades o entrenamientos o situaciones en donde resaltábamos la cultura y nos apoyábamos los unos a los otros. Ese grupo fue realmente impactó muchísimo mi capacidad de adaptación aquí. Llegar ahí y tener conexión con ese grupo. Porque empecé a verme en el otro como un espejo, alguien que me entiende, alguien a quien puedo saludar con un abrazo y no me siento incómoda, porque para las personas que no han estado aquí, la mayoría de culturas no se sienten tan cómodas con el contacto físico como los latinos o como los italianos o como los españoles, que compartimos eso. Entonces uno llega y se saluda de lejos y hace la mano así, hola, y uno se siente raro. Pero era un latino que yo lo podía ver y saludar de un abrazo, con un beso en la mejilla. Eso cambió la experiencia. Eso sucedió, conocerlos a ellos sucedió en mi año 2, comienzos de mi segundo año. Y eso ayudó para que mi proceso fuera más amable.
Eso y el hecho de que entré a un trabajo, entonces ya tenía el dinero para pagar un poco más que las cosas básicas y entonces recuperaba un poco como ese poder de disfrute. Ujú, ujú. ¿Y cómo avanza la vida profesional a partir de haber encontrado ese empleo y ya vincularte a esa organización y hacer parte de un grupo de afinidad latín y bueno, estar ya en el día a día? ¿Cómo va avanzando esa vida laboral y cómo se va desarrollando? Bueno, esa experiencia fue bastante interesante. Yo acepté ese trabajo porque me encantaba la compañía. Era una Ajá. compañía multinacional y me gustaba mucho la manera como se presentan la marca y lo que significa. Y se veía bien en mi currículum, pero yo estaba sobrecalificada para ese trabajo. Estaba dispuesta a hacerlo porque pensaba crecer allí, Ujú. o en algún momento pensé crecer allí, y luego me enfrenté a una situación difícil con mi jefe. Ujú. Una situación muy difícil que desencadenó un burnout o Ujú. síndrome del empleado saturado y quemado, y fue súper difícil. Entonces, ¿cómo evolucionó? Evolucionó como durante 2 años digamos, con mucha gratitud frente a tengo un trabajo, me siento útil y tengo el poder adquisitivo para poderme dar gustos o tener más disfrute y no solo pagar lo básico. Ujú. Viene mi familia, puedo recibirlos, puedo ser una anfitriona, eso con inmensa gratitud. Y al mismo tiempo, esta situación y que el trabajo era aburrido para mí, no tengo otra palabra para describirlo, era simplemente aburrido, pues empiezo a retomar el tema del coaching. Y fue la plataforma que me empujó para que tomara la decisión de definitivamente hacer eso que yo ya llevaba años soñando con hacer. Ujú. ¿Viste? Y creo que no soy la única que le ha ocurrido, pero a veces los jefes muy difíciles son como un regalo de Dios para empujarlo a uno para que vaya y haga lo que uno realmente quiere hacer. Es cierto. Entonces, después sentí mucha gratitud por lo que esta persona había representado en mi vida. Fue justamente quien me dio el empujoncito para que yo dijera, yo ya no quiero esto, ya quiero ir a hacer lo que de verdad quiero hacer. ¿Cómo arranca uno una práctica? Bueno, ya llevabas, digamos, más de 2 años en el país, pero no es lo mismo, digamos, las relaciones que uno construye a lo largo de la vida en su propio país de origen, con toda la influencia que tiene de su red de apoyo, de su familia, sus compañeros y amigos de estudio, de trabajo. Digamos, para empezar una práctica como la tuya, en donde pues hay que salir a buscar clientes, hay que ofrecer, digamos, en este caso, tu marca propia, los servicios que tú ofreces. ¿Cómo se hace eso en un país que no es el propio, donde uno no tiene una gran red? ¿Cómo arrancaste tú ese camino? Yo ya había empezado a hacer coaching desde Colombia y lo había estado haciendo virtual, siempre. Oh. Entonces, había clientes o personas que estaban ya dentro de mi red de contactos con quienes tenía conexión desde Colombia, virtual. Y al mismo tiempo, digamos, cuando yo tomo la decisión de dedicarme a hacer coaching 100%, lo hice porque empecé a buscar empresas que contrataran coaches como freelancer, ¿no? Ujú. Y aquí quiero hacer un paréntesis para algo que no veía con tanta claridad en ese momento, pero lo veo con más claridad ahora mirando atrás. Ujú. Y es que todos los pasos, a veces damos pasos y no sabemos a dónde nos están llevando. Y digamos que tiene mucho que ver y es que tenemos siempre la claridad mirando atrás, pero no viendo hacia adelante. El hecho de que yo hubiera estado en Inglaterra y hablara inglés me permitió, tenía un skill que me sirvió. Luego vengo y entro a esta empresa en donde trabajaba con nativos, personas que hablaban inglés como lengua nativa. Mi Ujú. nivel de fluidez aumentó exponencialmente durante esos 2 años, porque aunque yo hablaba inglés,
trabajar con estas personas al principio para mí era difícil porque hablaban mucho más rápido que una persona que aprende inglés como segunda lengua. Entonces, durante esos 2 años, yo elevé mi nivel de comprensión y mi fluidez tanto que al comienzo de esa experiencia yo pensaba que yo no era capaz de hacer coaching en inglés. Ajá. Y al final de esa experiencia ya estaba lista para hacer coaching en inglés. Entonces, ¿cómo hace uno para empezar a hacer coaching en un lugar donde no conoce? Creo que el mejor consejo es buscar estructuras, organizaciones o sistemas que ya estén existentes de los cuales uno se pueda colgar. Un poco como ir en la patineta, viste que la gente que monta patineta a veces se agarra de un camión Sí, sí. y pueden ir más rápido. Eso. Agarrarse de una estructura existente que ya está montada para avanzar un poco más rápido, y cuando ya tienes la confianza, la experiencia, la red, entonces ya puedes ir soltándote un poquito cuando tú lo consideres. Y yo creo que esto aplica para cualquiera, no solamente para los coaches. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ahí no conozco el caso específico de los coaches o de las personas que hacen terapia o este tipo que prestan este tipo de servicios, pero en términos generales, Canadá y en las dos provincias en donde yo he estado, que es Saskatchewan y Ontario, Ontario más, hay organizaciones financiadas por los gobiernos, tanto federal como provinciales, donde son organizaciones que apoyan a las personas, que evidentemente apoyan en diferentes rangos de necesidad, siendo los rangos básicos lo que más uno encuentra, ¿no? Cómo acceder a un computador, cómo hacer una hoja de vida, cómo presentar una entrevista de trabajo, desde eso tan básico hasta ya cómo homologar un título, cuáles son los exámenes y preparaciones que se tienen que hacer para conseguir la homologación de títulos, y en eso sí, digamos que Canadá tiene una buena oferta en todas las ciudades y en todas las regiones, de las cuales, como dices tú, esa estructura grande donde uno se puede pegar. Quisiera que habláramos sobre las relaciones. Ese es un tema que cuando nos conocimos tú y yo, pues a mí me quedó sonando mucho, porque es un tema del que yo he venido reflexionando permanentemente, digamos, en los últimos años, y es cómo cambian las relaciones cuando la persona migra, cómo cambia para, evidentemente, el que migra y cómo cambia para el que queda en el país de origen. Una de las cosas que de gran manera impacta a los migrantes que viajan como pareja, pues es tener que atravesar por temas de separación. Para mí, ese ha sido uno de los grandes impactos en términos de relaciones que ha dejado la migración. Pero así como hay esa que es tan del día a día, pues también todas las relaciones cambian. O sea, cuando uno se sienta, reflexiona y mira, pues uno dice, wow, cómo ha cambiado la relación con mis hermanos, con mis amigos del colegio, que terminan siendo prácticamente los hermanos escogidos, con mis padres, bueno, es increíble cómo cambian las relaciones. Yo quiero que con todo tu conocimiento como coach nos expandas un poquito más eso que hablamos tú y yo en la preentrevista sobre cómo las relaciones cambian cuando migramos. Bueno, este tema a mí me apasiona y decidí como que tú estás sonriendo y yo también, porque creo que esa conversación inicial fue súper interesante. Hay algo que en principio vamos a usarlo como el título de esto, y es: las relaciones personales son un camino de crecimiento. O sea, la razón por la cual nosotros interactuamos con otro es porque es un camino de crecimiento. No porque sea difícil, también es un camino de crecimiento el gozo y el disfrute y el sentirse escuchado y abrazado por alguien. Es un camino de crecimiento porque nos muestra algo que podemos mejorar, o porque nos muestra algo que merecemos y que disfrutamos. Entonces, desde esa perspectiva de lo que he aprendido sobre las relaciones, ese marco, he vivido la relación como con mi mamá, con mi hermana, con mi esposo y con esa jefe por la cual renuncié al trabajo. Entonces, desde ese mismo marco, entonces, se ha transformado mi relación con mi esposo de muchas maneras. Y en cada discusión tratar de evaluar y entender
¿qué es eso de mí que esta discusión me está mostrando? ¿Qué es eso de mí que esta persona está haciendo un espejo y me está mostrando de mí? ¿Qué necesito saber? Y a partir de eso, hacerlo mejor la siguiente vez. O reflexionar respecto a algo y procesarlo y darme cuenta qué es lo que pienso acerca del dinero, cómo me llevo con el tiempo, cuál es mi relación con el disfrute, cuál es mi relación con el éxito, cuál es mi relación con mi mamá, qué lugar le estoy dando a mi esposo, lo estoy dejando ser como él es o estoy tratando de cambiarlo. Todas esas preguntas surgen a partir de esas discusiones. Entonces, las relaciones son un camino de crecimiento, significa que cuando hay disfrute, esto es importante para mí, me lo merezco, pero cuando hay momentos difíciles, es preguntarse qué está esta persona como un maestro tratando de mostrarme. Cuando alguien está molesto y eso a mí no me toca en ninguna medida, es como cuando un niño está molesto y yo puedo mantener la calma y saber que no tiene nada que ver conmigo. Así pasa con los adultos. Cuando yo sé que no tiene nada que ver conmigo, el regalo no es para mí. Pero cuando a mí me toca, porque lo que me están diciendo me raya o me molesta de alguna manera, o me toca una herida, o pierdo el control y me enojo, es porque hay un regalo para mí. Y haber recibido un regalo tras otro en esa relación con mi esposo, yo creo que me ha transformado en gran manera. Soy la Sami que llegó a Canadá y otra Sami la que está hablando hoy, después de 8 años de estar aquí, viviendo con mi esposo y recibiendo sus regalos una y otra vez. Y sé que también le he dado muchos regalos, que nos hemos construido el uno al otro. Qué bonito eso. Si pudieras mencionar 2 aprendizajes valiosos que te haya dejado hasta el momento, el hecho de construir esas conexiones reales en un entorno tan diverso como el canadiense, porque realmente es muy diverso, ¿cuáles podrían ser esos 2 aprendizajes? Esa pregunta no la vi venir. Pensarlo. Digamos que algo que he encontrado muy difícil en Canadá es, puede ser porque lleve muy poco tiempo también, porque 6 años pues uno se voltea a mirar y 6 años no es nada y han pasado muy rápido, pero algo que me ha costado muchísimo es construir nuevas conexiones de valor, conexiones reales. Yo evidentemente tengo compañeros de trabajo con los que me llevo excelentemente bien, pero no hablamos de nada más allá diferente a cómo ha nevado, qué frío está haciendo, qué calor está haciendo, terrible el tráfico, qué buen fin de semana y las conversaciones no trascienden de eso. En mi gusto por conectar con la gente, he conocido varias, sobre todo mujeres, mamás latinas aquí en la ciudad donde yo estoy, bastantes, es que te digo que he conocido más de 20 o 25 en diferentes entornos. También me ha parecido difícil construir esas conexiones como de fondo, de valor. Hay mucha diversidad y cuando digo mucha diversidad no me refiero exclusivamente a países de orígenes o a culturas de orígenes. Hay diversidad en historias, hay diversidad en procesos, hay diversidad en personalidades, evidentemente hay diversidad en países de orígenes, en idiomas, en la cantidad de gente para las cuales el inglés es su segunda lengua y no su lengua materna. Todo este mundo de personas con las que yo me he relacionado, con muy poco éxito he logrado construir relaciones de valor. Podría yo decir que en estos 6 años, si tengo 2, no tengo 3 personas que hayan, digamos, con quienes yo haya logrado afianzar una muy buena relación. Y por el contrario, sí, hacia el año 3, y yo ya lo mencioné en el podcast, en alguna entrevista, en el año 3, hacia el año 3 o 4 de estar viviendo en Canadá, tuve un encuentro con una persona que fue altamente deshonesta conmigo y una persona con la que yo pensé que me iba a vincular como amigo, como compañero de este camino de migración, que somos muchos los que estamos acá. Y ha sido muy difícil, o sea, creo que me he dado un poco como contra el muro, ¿sabes? Y por eso me causa curiosidad
ya después de que hablamos de las conexiones, digamos, cómo trascienden un poquito esas relaciones de familia, amigos, pareja, ¿cómo es eso de construir relaciones reales en este entorno tan diverso? Bueno, con el contexto que me das, digamos que puedo entender a qué te refieres porque ha sido una experiencia similar para mí. Hacer amigos acá o no. Creo, hacer amigos a mi edad es más difícil que hacer amigos cuando estaba en Inglaterra tenía 23, ahora tengo 44. Entonces sí, hacer amigos es diferente, funciona diferente. Y es algo con lo que sí me sentí incómoda durante mucho tiempo, porque mis amigos eran entonces todos virtuales. Todos en Colombia o en alguna otra parte del mundo, pero virtuales, ¿no? Y eso me costó. Recientemente ocurrió algo en mi proceso personal y es que estoy trabajando durante los últimos 2 años he puesto mucha atención y énfasis en la manera como me muestro al mundo, porque hay un impacto que quiero tener en mi trabajo, qué impacto quiero tener en el mundo, pero no me estaba dando la oportunidad de dejarme ver, de mostrarme. Y parte de eso entonces significaba que yo buscara como espacios en donde yo me quería mostrar, donde pues hay que buscar los espacios, ¿no? Y conseguir amigas era una manera de mostrarme, como de dejarme ver, y porque yo trabajo desde mi casa y pues me la pasaba acá, me la paso acá. Si no tengo esos amigos, digamos que ese era como un escenario. Y empecé a poner intencionalmente buscar espacios donde yo pudiera hacer amigas. Yo específicamente quería amigas y amigas con quienes yo pudiera tener conversaciones profundas. Entonces, intencionalmente buscar los espacios. Segundo, lo que descubrí que ha sido el ingrediente mágico es dejarme ver como ser yo misma. ¿Qué significa eso? Hablar de las cosas que me gustan o que me apasionan o de lo que estoy leyendo, no sé, de lo que me conmueve, de las emociones, dejarme ver auténticamente yo misma. Pero si yo hablo del clima, no me estoy dejando ver, o sea, dejarme ver es decir, mira, yo tengo estas carticas de los ángeles y a veces yo las saco y cojo una carta y yo veo qué significa y siento que es como una comunicación del universo. Y cuando yo les mostré eso a mis amigas, o sea, felices, como tráelas y jugamos juntas, y eso hizo una conexión. O mira esto que me está pasando y esto me hace llorar porque me siento así, y abrir mi corazón y dejarlas ver lo que hay dentro de la casa, porque cuando uno no se deja ver y uno solamente deja ver la coraza por fuera y todo está perfecto, es difícil para el otro también conectar. Entonces hay que abrir la puerta, hay que abrir las ventanas, hay que dejarles ver qué hay adentro para que puedan entrar. Y lo tercero, yo creo, y de nuevo no soy experta, pero creo que me ha funcionado hasta hoy, es la curiosidad. Entonces, la curiosidad aplica para todos los roles de la vida, porque asumir que lo sabemos todo sobre el otro nos quita la oportunidad de conocerlo. Y eso aplica para esposos, hijos, mamás, amigos, todo el mundo. Entonces es preguntar sobre la vida, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y cómo te sientes? Y escuchar con atención. Escuchar cuando nos están contando detalles de la vida, de lo que están viviendo, de cómo se sienten, de lo que es difícil, de lo que les gusta, de lo que anhelan. Y a partir de esa escucha, poder conectar con eso. Como yo ya sé que te gusta, me dijiste el otro día, mencionaste que te encantan el limón, los postres de limón. Entonces yo hoy te traje un postre de limón. Yo te estaba escuchando cuando lo dijiste. ¿Cómo sigue tu mamá? Que me contaste que estaba enferma y le hago seguimiento a eso que me contaron. Estoy pendiente de lo que escucho. Esas 3 cosas creo que soy yo. Intención, ser auténtico y abrirse, y ser curioso y hacer preguntas y escuchar. ¿Te tocó remar mucho relaciones? ¿Sabes? Como que sí le das, llamas, buscas, vuelves y llamas. Yo le digo a eso remar, como que sí, tratas y tratas y como que ya llega un punto. ¿Sabes qué? Yo creo que cuando uno rema, cuando
Cuando se siente con esfuerzo es que por ahí no es. Yo siento que tenemos muy metido en la cabeza el chip de que la vida es difícil y que hay que sacrificar. Y hay que quitarse ese chip y cambiarlo por la vida es para disfrutarla y yo voy a hacer lo que me hace feliz. Y cuando uno se pone ese chip, entonces ya elige. Esto se siente difícil, no, entonces por ahí no es. Esto por cómo se siente, más o menos. Y ahí se siente fácil, por ahí es. Porque estamos acostumbrados a que el camino al éxito es el camino del sufrimiento y del sacrificio. Pero es una creencia limitante que nosotros mismos nos estamos autosaboteando. Es así, es muy interesante esa reflexión porque pareciera que viviéramos tan en automático a veces, por más conciencia que uno quiera ponerle al día a día, el piloto automático siempre se enciende y es el que personalmente a mí me deja muchas veces en modo hay que remar, hay que remar, hay que darle, hay que seguir. O decir, hay que seguir, pero ¿desde dónde, no? Desde el reme. El esfuerzo, que sea difícil y para que valga la pena, ¿no? Y realmente no. Las amistades que fluyen y que no requieren esfuerzo y que están ahí presentes, esas son. Entonces las personas que se sienten a gusto, que verlas es un gusto, que te llaman al mismo tiempo que tú los llamas, que no hablan por meses, pero cuando hablan es un placer. Esas son. Diferente es y estamos buscando en intercambio, una colaboración, un tema relacionado con networking, con empresa, en donde también debería ser fácil, pero pues requiere intención, requiere intencionalidad. La palabra clave es intención. La intención significa que yo tengo claro que quiero y que las decisiones que tomo las tomo desde el placer, sí, pero también desde una planeación estratégica. Si yo voy a invertir mi tiempo, que es mi bien más preciado, debo tomar decisiones estratégicas sobre cuáles son esos espacios que quiero con esa persona para que podamos conversar, para que podamos conocernos, para que podamos crear una amistad. Entonces yo no voy a ir con esa amiga a montar en bicicleta porque no podemos hablar mientras montamos en bicicleta, ¿sí? Yo voy a ser intencional. Si yo quiero que sea mi amiga, yo le voy a decir que venga a mi casa para que conozca mi espacio y eso le genere confianza. Y le voy a cocinar algo rico porque quiero tener un detalle con ella. Y eso es una jugada estratégica intencional. Pues me encanta esa conclusión y esa recomendación que me estás dando a mí y nos estás dando a todos aquí en este espacio. Ya casi vamos llegando al cierre de esta charla, pero no me quiero ir sin preguntarte algunas preguntas cortas y muy específicas respecto al proceso de migrar y el estar lejos digamos que de la tierra. ¿Cuál crees tú que es la cosa que más extrañas de Colombia? Mi mamá. Sin duda alguna. ¿Y cómo haces para sobrellevar esa forma de extrañar? ¿La ves seguido? ¿Vas? ¿Vienes? ¿Qué haces para darle un poquito de bálsamo a esa tristeza de extrañar a la mamá o al papá? Yo creo que es muy similar a lo que me compartes, hablamos todos los días. Ayer rezamos la novena virtual, entonces prendimos la cámara con todos los juguetes del Ben 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 y los gozos y el villancico al final. Prender la cámara para verla es mejor que solamente la voz. Claro. No siempre se puede, pero cuando se puede se disfruta. Que ella sepa lo que está pasando en mi vida, así sean las pequeñas cosas, los detalles. Cuando yo me mudé, una amiga que también es mi terapeuta me dio un buen consejo y a veces se me olvida, pero trato de recordarlo, y es que la manera en la que nosotras, mi mamá y yo, siempre hemos construido nuestras relaciones a partir de la presencia. Nosotras no teníamos que estar hablando o haciendo algo en particular, pero estar juntas era totalmente delicioso. Y me decía, eso se tiene que transformar y ahora le vas a dar más valor a las palabras. Entonces, contarle cosas de lo que estoy haciendo se volvió más importante que cuando estaba en Bogotá. Contarle cómo estaba Julián, qué hizo Julián, mi esposo. Contarle detalles sobre el pino que tengo por la ventana y que a veces viene un pájaro rojo que se llama cardenal y a veces hay ardillas.
detalles de mi cotidianidad que yo sé que a ella les gusta escuchar, que como que puede de alguna forma transportarse para estar acá conmigo. Yo te iba a decir, yo, es como una forma de escribirle el hogar donde estás tú ahora para que ella lo pueda compartir en la distancia contigo. Qué bonito. Bueno, Eso se ha vuelto más importante, pero la extraño infinitamente y es en estas fechas de Navidad hablar de ella es casi que a voz quebrada. bueno, pues gracias por compartirnos eso y abrir tu corazón de esa manera. ¿Cuál crees que pueda ser la palabra que mejor describa tu camino de migración hasta ahora? Transformación. Porque siento que la Sami que llegó aquí es muy diferente a la Sami de hoy y de la mejor manera posible. Si bien extraño infinitamente a mi madre, también sé que lo que he crecido estando lejos y con todas las experiencias que he tenido estando aquí me han hecho una mejor versión segurísimo. O sea, soy como que me siento como potenciada, como una versión increíblemente mejorada. ¿Cuál ha sido una habilidad que hayas ganado en este proceso de migración de la cual tal vez no la tenías en el radar o no creías que pudiera ser en algún momento parte de tu kit de herramientas para la vida? Este es un poco chistoso cocinar, porque he tenido mucha práctica, pero yo no cocino solamente cosas colombianas. Entonces he aprendido cocina india y preparo cosas que en Colombia tradicionalmente no comemos. He aprendido de diferentes culturas, he mejorado mi alimentación para que sea más balanceada, como más vegetales. Entonces, preparo comida que es nutritiva, que es rica y no necesariamente colombiana. He aprendido comida de muchos países. Entonces, eso me ha encantado, descubrir la comida desde una perspectiva diferente. Y Canadá definitivamente, Montreal, donde estás tú, es una de las ciudades, bueno, yo creería que todas las ciudades, capital, provincia de este país, son lugares donde la riqueza gastronómica del mundo y la genuina se Sí, puede encontrar sin ningún problema y aprender de eso, ¿por qué no? es verdad. Para los que no saben, es que uno viene a Montreal y no importa de qué país, de los países más raros que te puedas imaginar, hay un restaurante. Tú lo puedes encontrar y es una persona de ese país que abrió su restaurante. Y hay comida de Tibet, hay comida de Marruecos, hay comida de cualquier parte del mundo. Una persona montó su restaurante aquí y tú puedes ir y probar la comida tradicional, auténtica y real de ese país. Exacto, sí, así es. Bueno, Sami, pues yo creo que no tengo más preguntas para hacerte. No sé si antes de que cerremos tú quisieras agregar algo final. Creo que ser un árbol con una raíz flexible que me permite moverme es un regalo a mi crecimiento. A mí es un árbol que crece igual fuerte, que igual da frutos, solamente que da unos frutos que son híbridos entre de diferentes formas y sabores y colores, y es un árbol enriquecido. Entonces el llegar ahí tomó tiempo, tomó trabajo, transformación. ¿m? Pero yo creo que para honrar el nombre de tu podcast, que se llama Tierra Movida, es al árbol hay que moverle un poquito la tierra para que la raíz se suelte un poquito, pero que los frutos sean más ricos y mejores. Muchas gracias por ese cierre tan lindo. Estoy 100% segura que las ramas de tu árbol tocarán los corazones de las personas que están escuchando, tanto como han tocado mi corazón, mi espíritu. Ha sido para mí fascinante y un placer haberte conocido en esta virtualidad que me da mucha, ahí sí es cierto, nostalgia
de alguna manera no poderte tener a la vuelta de la esquina para darte un abrazo de cierre y poder conocerte en persona y tomarnos ese café que yo sé que nos encantaría poder hacerlo, pero por lo pronto, gracias. Gracias, muchas gracias por invitarme.